Bienvenidos al octavo video de la lista de ejercicios de CodeWorks con JavaScript. En este caso vamos a resolver Find the numbers which are divisible by given number. Lo que vamos a hacer acá es intentar obtener del array original todos los elementos que son divisibles por el divisor que entra por el parámetro divisor, que en este caso, por ejemplo, es este 2, pero podría ser cualquier otro. Para eso vamos a hacer un filtrado sobre el array original para extraer esos elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es meternos hasta el arreglo numbers y hacer un filter. Y lo que vamos a filtrar es cada number que hay ahí adentro, tal que ese number sea divisible por el divisor, ¿sí? Y que esa división nos dé como resto 0, que eso es lo que nos indica si es divisible o no. Entonces, con esto, ¿sí? Teniendo el filtrado donde tal que si el number dividido por el divisor nos da 0, tenemos el resultado entonces de este ejercicio. Entonces revisamos el primer test. Nos da, pasamos, segundo test, y lo tenemos. Vamos ahora con el ejercicio I love you, a little, a lot, passionately, not at all. Acá recordemos que nos iban a entrar una n cantidad de pétalos, y tenemos que por cada pétalo que recorremos dar un mensaje distinto. ¿Vieron el típico juego de ir sacando pétalos y decir me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? Pero ¿qué pasa? Cuando sacamos el sexto pétalo que dice not at all, y viene un séptimo pétalo, tiene que volver a arrancar la rueda, es decir, tiene que volver a arrancar desde I love you. Entonces tenemos que lograr ese formato. Le voy a mostrar dos maneras de resolver esto. Una que es un poco rebuscada en términos de que vamos a usar mucho código, pero sería la más intuitiva para quien está estudiando, y otra un poquito más interesante y un poquito más adecuada. Entonces en esta primera lo que vamos a hacer es arrancar con una variable llamada roulette. ¿Sí? Ruleta. Esta ruleta va a arrancar en 0. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer saber que si el valor de la ruleta es mayor a 6, tiene que volver a arrancar ese proceso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear entonces un bucle for que lo que va a hacer es empezar a contar los pétalos hasta que lleguemos al número total de pétalos, para poder ir viendo en qué número de pétalo estaríamos parados y saber qué hacer en cada ocasión. Entonces vamos a arrancar con un bucle for. Y como tenemos que arrancar por lo menos de un pétalo, le vamos a decir let i igual a 1. Hasta que i sea por lo menos menor o igual que la cantidad de pétalos que entra por parámetro. E incrementamos. Apenas nosotros damos la primera vuelta de este bucle, queremos aumentar esa ruleta. Por lo tanto le decimos roulette, incrementando. Acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando recorramos la ruleta, ¿sí? I love you, a little, a lot, etc. Nosotros queremos que cuando pase el 6, arranque de vuelta la ruleta. Es decir, en 7 vuelva a I love you, en 13 vuelva a I love you. Entonces lo que vamos a hacer es que el valor este de la ruleta que tenemos ahí, lo queremos poner en 1 cada vez que se pase de 6. Entonces yo le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 y así. Para eso lo que le voy a decir es lo siguiente. Le voy a decir, mira, si por casualidad el valor de la roulette, ¿sí?, es mayor a 6, entonces quiero que vuelvas a establecer, ¿sí?, el valor de la ruleta en 1. Entonces fíjense cómo ya estamos jugando con eso. Y ahora lo único que nos quedaría hacer por fuera del bucle es simplemente armar una estructura que, según el valor que da la ruleta, retorna un mensaje determinado. Entonces vamos a colocar un switch case con el valor de la ruleta. Y vamos a armar un caso para cada uno de los casos de la ruletita que tenemos acá a la izquierda en la consigna. Entonces vamos a decir caso 1, ¿sí? Acá vamos a ponerle retornar I love you. Y ahora voy a armar el resto, ¿sí? Así que voy a editar esta parte para que no para que no me vayan a escribir todo. Ahí está. Entonces tenemos ya el switch, ¿sí?, con los casos, y tenemos I love you, a little, a lot, passionately, ¿sí?, madly, not at all. Listo, terminamos. Entonces ya tenemos el bucle, ¿sí?, que lo que va haciendo es incrementando la ruleta, reseteando la ruleta cada vez que se pasa de 6, y los mensajes que se van a ejecutar en cada caso según el valor de la ruleta. Con esto listo, ya podemos enviar el test. Vemos que pasa bien, lo enviamos de vuelta y vemos que pasa también. Entonces, vamos a volver de vuelta para intentar usar el otro mecanismo que les había dicho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto que tenga todos los casos
de la ruleta que teníamos acá a un costado. Sería algo como esto, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, frases, y tengo todas las frases aquí. Y ahora lo que queremos hacer es hacer lo siguiente. Miren, retornar frases, ¿sí?, en su posición npetals -1. Todo esto es divisible, ¿sí?, por frases.length. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que yo quiero es obtener, ¿sí?, la frase que se encuentra en la posición que corresponde al resultado de esta operación. Entonces, si la posición fuese 0, bueno, me posiciono en la posición 0. Si fuese 1, me posiciono en la 1. Entonces, supongamos que yo ahora recibo el valor 7. Entonces, 7 menos 1 me da 6. Y la longitud del arreglo es 6. Entonces, ¿cuánto es el resto de 6 dividido 6? Bueno, el resto es 0. Entonces me va a dar lo que está en la posición 0, que es I love you. ¿Ven? En 7 me da I love you, en 1 me da I love you, en 13 me da I love you. Ahora, supongamos que me entra por parámetro el 8. Bueno, 8 menos 1 me da 7. Dividido 6, ¿sí?, el resto de esta división me da 1. Por lo tanto, se va a meter en la posición 1, que es el little, ¿sí? Entonces pueden ver cómo esta simple línea nos va a devolver siempre la posición que corresponda al pétalo, y esta solución es mucho más adecuada y corta que la versión que habíamos hecho en la que usábamos un for, un switch case, que era mucho más larga, ¿sí? Lo cual no quita que la otra opción esté mal, pero lo que voy es que hay formas más prácticas, más compactas y más adecuadas para poder resolver un ejercicio de este tipo. Por último, vamos con el ejercicio Invert Values. Recordemos que en este simplemente teníamos que dar vuelta a todos los números que se encontraran dentro de un arreglo a su signo opuesto. Entonces, en este caso, primero lo que tenemos que hacer es sacarnos de encima esto de que si el arreglo viene vacío, lo tenemos que retornar vacío, ¿sí? Siempre las restricciones las tenemos que poner primero para que después no molesten en el proceso, ¿sí?, de ejecución del algoritmo más adelante. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Mira, si por casualidad el arreglo, ¿sí?, viene vacío, entonces retórname el arreglo como vino, ¿sí? Listo, eso sí viene vacío. Ahora podemos continuar. Queremos retornar entonces lo siguiente. Vamos a hacer array.map porque vamos a querer revisar elemento por elemento y retornar un arreglo, ¿sí?, distinto al original según lo que vamos a ejecutar ahora. Y lo que queremos hacer es saltar de número en número. Entonces vamos a ir de número, ¿sí?, de número en número. ¿Y qué quiero hacer para cada número? Bueno, lo que quiero hacer es revisar si es positivo o negativo para saber qué hacer. Entonces le digo, mira, hace lo siguiente, chequea si el número, ¿sí?, es mayor que 0. Si el número es mayor que 0, que significa que es positivo, entonces quiero devolverlo negativo, ese número, ¿sí? Pero si no, ¿sí?, si es ya por sí negativo, lo que quiero es devolverlo positivo. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Si el número viene positivo, como verán, lo voy a volver negativo. Pero si el número es negativo, lo devuelvo positivo. ¿Por qué? Porque si esto fuera 2, ¿ven?, automáticamente se hace negativo. Pero si esto fuera menos 2, menos por menos más, se vuelve positivo. ¿Bien? Y con eso lo tendríamos terminado. Entonces, vamos a revisarlo. Test. ¿Pasa bien? Segundo test. Y lo tenemos. Vamos con los ejercicios para el próximo video. El primero se llama Name on a Billboard, o nombre en cartelera. Y nos dice lo siguiente. Puedes imprimir tu nombre en un anuncio publicitario. Descubre cuánto te costará. Cada carácter tiene un precio predeterminado de 30 libras, pero puede ser diferente si te dan 2 parámetros en lugar de 1. No se puede utilizar el operador multiplicador. Esta es la parte interesante del ejercicio. Si tu nombre, por ejemplo, fuera Young O Aristóteles, el anuncio te costaría 600 libras, 20 letras por 30 de coste, y el espacio cuenta como un carácter. Entonces tenemos que poder resolver este ejercicio, ¿sí?, sin tener a disponibilidad el operador multiplicador. Es hora de que empiecen a acostumbrarse a que, por ejemplo, en una entrevista laboral pueden aparecer ejercicios donde se les ponga una restricción de antemano y tengan que buscar otro camino para resolver lo mismo. Bien, entonces estos ejercicios nos ayudan mucho a entrenar eso, es decir, bueno, tengo 3, 4 formas distintas de resolver lo mismo. ¿Qué pasa si me prohíben hacer algo? Entonces esta es una buena salida.
El siguiente ejercicio se llama Reverse Sequence. En este básicamente nos van a dar un valor n y tenemos que crear un arreglo que parta de este n, pero luego vaya bajando en numeración hasta 1. Entonces, si nos dan n igual 5, 5, 4, 3, 2, 1. Si nos dieran, no sé, n igual 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, una secuencia reversa. Y por último, vamos con el ejercicio Sum of Positive. En este caso, nos van a dar un arreglo por parámetro y lo que nosotros queremos hacer es sumar solamente todos los números positivos que tenga el arreglo y devolver el total. Es decir, tenemos que ignorar ceros y números negativos. Así que este es un ejercicio muy interesante porque no es solamente hacer una reducción, sino que tenemos que hacer una reducción según una determinada condición, o sea, una categoría determinada, solamente algunos tipos de datos. Así que hasta acá por este video, ¿sí? Recuerden que los enlaces a los ejercicios se encuentran en la descripción de este video. No olviden darle un me gusta, poner un comentario copado para que esto se mueva un poquitito, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Que la fuerza los acompañe.